Vamos a ver cómo podemos calcular probabilidades en una distribución binomial utilizando la tabla. ¿Vale? En la tabla vas a ver que en la parte superior, que vamos a utilizar en la tabla que nos facilita Nevao, aparece esta fórmula. Esta es la fórmula que me permite calcular la probabilidad de una binomial cuando la variable toma un cierto valor x. Ya si tuviéramos una símbolo de desigualdad, tendríamos entonces que expresarlo como una suma de probabilidades en ciertos valores, son los que cumplen esa desigualdad. Vamos a ver, por ejemplo, si me piden la probabilidad de que x sea igual a 1, donde x sigue una binomial de parámetros 3, 0,2. Utilizando la fórmula sería n, que en este caso es 3, sobre 1, que sería el valor que aparece aquí, por la probabilidad, por p, que sería el otro parámetro de la binomial, 0,2, elevado a 1, que sería el valor que aparece aquí, que sería el número de éxitos, por 1 menos p, el contrario, que sería 1 menos 0,2, 0,8, por la diferencia entre n y x. Equivaldría al número de fracasos. En este caso, el experimento se habría realizado 3 veces, habría tenido un éxito y 2 fracasos. Bueno, esto se puede calcular con la calculadora utilizando para calcular el número combinatorio la tecla NCR. De esa manera, yo poniendo 3 NCR1 estaría calculando este número. Y siempre esta operación conviene hacerla en un solo paso, ¿vale? Por 0,2 en este caso elevado a 1 por, ¿vale? Aquí sería el por de la calculadora, sería por 0,8 elevado a 2. De esa manera obtendríamos el resultado. Normalmente estas probabilidades se suelen expresar con 4 cifras decimales porque en las tablas aparecen así. Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos obtener el resultado de esta operación en lugar de utilizando la calculadora y esta fórmula con la tabla. Bueno, como os decía, la tabla que os ponen en Nevao tendría este formato. En primer lugar, fijaos que aquí en la parte superior tenemos la fórmula para calcular la probabilidad de que x sea igual a un cierto valor de x para una determinada binomial. Es decir, yo no tengo que memorizar esta fórmula porque esta fórmula la voy a tener en la tabla. Siempre en todos los exámenes os vamos a dar esta tabla. Vamos a ver un poquito como en la tabla. En la tabla, fijaros, en la primera columna aparece n, el número de veces que se realiza el experimento. ¿Vale? En la segunda columna aparece el número de éxitos. Si hago el experimento 2 veces, puede ser que no tenga éxito en ninguno, en 1 o en 2. Y así para cada uno de los valores. N toma valores hasta 9. Es decir, si nosotros tenemos una binomial donde el parámetro n es superior a 9, no vamos a poder utilizar la tabla. Y luego en la tabla aquí tenemos valores de p. En principio la tabla solamente podríamos utilizarlo para estos valores de p. Fijaos que son todos, el mayor sería 0,50. Esto es la forma de utilizar la tabla directamente. Pero después veremos cómo podemos hacerlo también para ciertos valores mayores de 0,50. Por ejemplo, aquí si nos fijamos no está un sexto. Si p fuera igual a un sexto, cuando lanzamos un dado y queremos saber el número de 5 que sale, p va a ser un sexto. Cuando no esté ese valor aquí, significa que no puedo utilizar la tabla para obtener los resultados de esa binomial. Tendría que hacerlo con la fórmula. Pero en otros casos que sí que están las probabilidades, puede resultar más cómodo, más rápido hacerlo utilizando la tabla. En los ejemplos que os he puesto antes, el primer ejemplo, el ejemplo que teníamos, a ver, lo tenemos aquí. Vale, vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo era este, ¿no? La probabilidad de que x sea igual a 1 cuando x sigue una binomial de parámetros 3, 0,2. Bueno, pues vamos a ello. ¿Qué tengo que hacer? En mi tabla tengo que localizar aquí el 3, ¿vale? Queríamos que x fuese igual a 1. Entonces me voy a la fila donde tenemos aquí un éxito. Y tengo que ir en esta fila y me voy a quedar con el valor que corresponde a 0,20, porque 0,20 era el valor de p. Es decir, el valor en ese caso sería 0,3840. Esta sería la probabilidad. Es muy rápido hacerlo con la tabla. Vamos a ver entonces ahora el otro ejemplo. Si nos fijamos en el otro ejemplo que tenéis aquí sería la probabilidad de que x sea igual a 3 cuando tengo una binomial de parámetros 4, 0,7. En principio puedo pensar que esta probabilidad yo no voy a poder calcularla con la tabla. ¿Por qué? Porque el valor de la probabilidad sería mayor de 0,5. Siempre tengo la opción de hacerlo con la fórmula. En este caso sería 4 sobre 3 por p, que sería 0,7 elevado a 1, por 0,3, que es 1 menos p, elevado a la diferencia, que aquí sería elevado a 3. Si veis esta fórmula, ya nos está dando una pista. Aquí, cuando yo hago esta fórmula tiene cierta simetría.
Bien, perdón, aquí cuando he hecho la fórmula lo he hecho mal, ¿eh? Entonces aquí sería elevado a 3 y aquí sería elevado a 1. ¿Bien? O sea, aquí siempre se coloca la probabilidad elevado al número que aparece aquí, ¿vale? Y aquí sería la diferencia, 0,7 elevado a 3 por 0,3 elevado a 1. Bueno, pues lo que yo voy a hacer en la tabla es utilizar precisamente este valor. Nosotros 0,7 se pasa a 0,5, pues entonces lo que yo voy a hacer es utilizar mi tabla, ¿vale? En este caso estábamos con una binomial de parámetro 4, ¿vale? Para que lo veáis más claro, voy a utilizar este recurso, ¿vale? Así ya podré escribir, ¿vale? Mirad, nosotros lo que vamos a hacer es, en este caso, trabajar, lo he hecho mal, perdonadme un momento, que salga de aquí, vuelvo, es que lo tengo que hacer, pero de manera que se vean los valores de P, porque si no, no se entiende, ¿vale? Lo que os decía, yo lo que voy a hacer, en este caso, ¿vale? Es jugar con el valor asociado a 0,7. El valor asociado a 0,7 es 0,30, porque sería 1 menos 0,7. 1 menos 0,7 es 0,3. Esta va a ser la columna donde van a estar mis probabilidades. Como n valía 4, me tengo que centrar en esta zona. Y lo que se hace es invertir estos valores. Es decir, este valor, en lugar de ser 4, aquí vamos a poner 0, 1, 2, 3 y 4. Bien, esto es un poco como ir cambiando la idea de éxito-fracaso, porque si yo, por ejemplo, tengo un éxito, hago el experimento 4 veces, pues tendría 3 fracasos, ¿no? Entonces, pues un poco jugando con esa simetría de esta distribución, pues vamos a intercambiar los números. Entonces, si aquí en lugar de 0,3, insisto, si aquí yo en lugar de C, mi probabilidad es 0,7, lo que voy a hacer es jugar con la probabilidad del contrario, que sería 0,30. Esto sería la probabilidad de fracasar, ¿vale? Entonces la probabilidad de fracasar sería 0,3. ¿Qué pasa? Que si yo quiero tener 3 fracasos equivale a un éxito, ¿vale? Esa es un poquito la idea, ¿no? 3 fracasos equivalen a un éxito, 2 fracasos equivalen a 2 éxitos, un fracaso equivale a 3 éxitos y de esa manera podría jugar. Bueno, pues todo esto es para justificar que cuando yo quería mi probabilidad de, en este caso, yo quería que fuese x igual a 3, en lugar de mirarlo aquí en el 3, tengo que cogerlo como estamos en 0,7, los valores que he colocado aquí. Y entonces el valor que le correspondería sería precisamente este. ¿Bien? Insisto, cuando la probabilidad es mayor de 0,5, trabajo con la probabilidad de su contrario. Intercambio los números y entonces para calcular la probabilidad yo quería que saber la probabilidad de que x fuese, perdón, aquí sería la probabilidad de que x fuese igual a 3, en este caso con una binomial de parámetro 0,7, ¿vale? 4, 0,7 va a ser este valor de aquí. Bien, el 3, yo insisto, lo busco, pero intercambiando los valores.